Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en directo. Tenía alguna duda aquí porque es la primera vez que lo hago desde aquí, pero creo que estamos en directo. Vamos a ver. Podéis empezar podéis comentar mientras hablo y hacer preguntas. Y hoy vamos a hablar de la rabia, esta emoción tan controvertida y tan difícil a veces que se presenta en nuestras vidas y que a veces no sabemos gestionar bien. Entonces quería hacer este vídeo para ver un poquito cuáles son las herramientas y los recursos que podemos tener para gestionarla, para entender por qué aparece y sobre todo hablar de esa gran pregunta que es, ¿la tenemos que cambiar, que transformar o la debemos aceptar? Y esta pregunta surgió a raíz de una conversación con una amiga, que por cierto, yo no sé por qué, aquí no veo si hay gente conectada, porque estoy con esta nueva interfaz de Facebook que no acabo de entender bien. Pero bueno, estábamos hablando con ella justamente, ¿no? De esa, ese conflicto que a veces tenemos, sobre todo las personas que nos trabajamos mucho interiormente, que trabajamos con las terapias naturales, con el crecimiento personal, que es querer a toda costa cambiar, ¿no? Transformarnos y de alguna manera forzar ese proceso, ¿no? El querer ser diferentes o el querer quitar todo lo malo que vemos en nosotros en este camino, ¿no? Bueno, perdona, que me están apareciendo cosas aquí. Vale, no llevo muy bien esto de la tecnología. Si alguien me puede escribir si se me escucha bien y se me ve bien, se lo agradezco mucho porque estoy con la nueva interfaz y no veo la gente conectada, no veo nada. No sé por qué. Bueno, estaba diciendo que siempre estamos intentando cambiar, ¿no? Intentando transformar porque hay cosas, hay algunas emociones como la rabia, como la tristeza a veces, como varias cosas, varias emociones de vibración baja, de vibración negativa las podríamos llamar, ¿no? Hola, ya aparecen los primeros. Muy bien. Hola, guapísima. Así estoy segura de que de que estoy conectada, porque no escuchaba, no se escucha bien. Perfecto. Gracias, chicas. Vale, pues sigo. Decía, estas emociones que a veces las vemos como negativas, tenemos esa tendencia a rechazarlas, ¿no? Querer cambiar nosotros para poder sentirnos mejor de alguna manera, ¿no? Para poder sentirnos personas mejores, que hemos evolucionado, que hemos transformado algo en nosotros, ¿no? Que hemos cambiado esa forma de ser porque de alguna manera no nos gustaba, ¿no? Y la rabia es una de estas emociones que consideramos negativas y que consideramos de baja vibración, que bueno, que sin duda alguna es una vibración que nos baja un poco esa energía, ¿no? Nos lleva un poquito, sí, a sentirnos pues de bajón, ¿no? Porque tiene vibraciones bajas, efectivamente. Pero eso también me gustaría hablar de eso hoy. Vamos a ver qué significa una emoción positiva y una emoción negativa. ¿Por qué la rabia es negativa? ¿Por qué no la tenemos que experimentar? ¿Por qué no la queremos experimentar? Ese es un gran misterio, ¿no? A veces cuando nos estamos trabajando, sobre todo, repito, las personas que estamos en un proceso de crecimiento, de transformación interior, a veces es una gran duda, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero me gustaría explicar un poquito qué es una emoción, ¿no? Exactamente, porque voy a hablar también de estos conceptos. Entonces, para resumir muy brevemente, me gusta siempre precisar en esto. Ah, vale, ahora sí que veo las personas conectadas. Genial. Bueno, no soy muy práctica con la tecnología. Bueno, este tipo de discurso siempre lo hago en mis vídeos, también los hago en los cursos que doy
y es un concepto básico que tenemos que entender para poder comprender más en profundidad tanto el ser humano cuanto cómo poder trabajar con ellos, ¿no? Tanto si lo hacemos con nosotros mismos porque estamos haciendo, pues, recibiendo una terapia o haciendo un curso de crecimiento personal, cuanto si somos terapeutas, todavía más, ¿no? Entonces, hay un proceso que une, digamos, los diferentes aspectos del ser, que todos están conectados, ¿no? Pero para poder entenderlo bien, yo siempre explico esto. ¿Por qué la energía es tan importante trabajar la energía y por qué las emociones y la energía están tan conectados? Por una cuestión muy básica, muy sencilla. Cuando tenemos un pensamiento, el pensamiento es el origen de todo, ¿vale? Primero de todo empieza por aquí, por el proceso racional, por el proceso mental. Cuando tenemos un pensamiento, estamos automáticamente generando una emoción en nosotros, porque la emoción va estrechamente conectada y ligada a ese pensamiento. Y aunque a veces no nos damos cuenta porque es un proceso inconsciente, siempre, siempre, siempre que hacemos un pensamiento, luego tenemos una emoción o una sensación o un sentimiento, perdón. Esta emoción genera un impacto energético, o sea, va a modificar nuestra energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un poder de transformar la vibración de nuestro cuerpo energético, que es muy fácil de transformar, o sea, nuestra energía es tan sutil que cualquier tipo de pensamiento, de emoción o de cercanía con otras personas o la energía ambiental, cualquier cosita puede influenciarnos y puede transformarla. Entonces, va a crear ese impacto en nuestro cuerpo energético. Y enseguida después, esto se traslada al cuerpo físico, porque energía y cuerpo físico están súper conectados. Podríamos decir que el cuerpo físico es la manifestación densificada de la energía, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ya veis, primero hay un pensamiento, luego una emoción, luego un impacto energético y luego una manifestación física. Y aquí es donde aparece el síntoma o enfermedad, en el caso en que pues este pensamiento y esta emoción sean tan intensos que llegan a generar un síntoma físico, ¿ok? Aunque no es bien un síntoma que podríamos decir, pues me duele algo o de verdad he manifestado una enfermedad, igualmente todas las emociones se ubican en el cuerpo, se pueden sentir en el cuerpo. A veces no tenemos mucha conexión entre nuestra cabeza y nuestro cuerpo, en el sentido de que no somos conscientes de lo que sentimos en el cuerpo, no podemos conectar bien con él y entonces no podemos sentirlo, no somos, digamos, no sé, en sintonía, podríamos decir, ¿no? Y esto hace que creemos que no hay ninguna conexión porque simplemente no lo siento. Pero cuando hacemos prácticas, ejercicios o protocolos, les llamamos en terapia a veces, para que la persona baje al cuerpo y pueda sentir esas emociones en el cuerpo, enseguida la gente se da cuenta de que, ostras, estoy sintiendo esa emoción en ese punto determinado de mi cuerpo, ¿no? Entonces se está ubicando. Y allí es donde realizamos esa conexión, pensamiento, emoción, energía, cuerpo físico, ¿vale? Eso para resumirlo muchísimo, para no divulgarme demasiado en esto. Entonces, así como la rabia, cualquier tipo de emoción se va a ubicar en el cuerpo, ¿no? Y es muy bueno poder sentirla, poder reconocerla y poder expresarla. ¿Por qué? Porque el conflicto físico, el síntoma, muchas veces viene de no poder expresar una emoción. Y la rabia es una de las emociones que menos nos concedemos expresar, sobre todo nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque por cuestiones culturales e históricas, la mujer siempre se ha considerado que la mujer no debe expresar rabia porque no está bien, ¿no? No está bien gritar, no está bien enfadarse. Y bueno, por cuestiones de educación también, cada una de vosotras, de las que me están escuchando, seguramente saben de lo que estoy hablando. Entonces, no está bien expresar rabia.
Y esto, así como por ejemplo para los chicos no está bien llorar, ¿no? Este es es como un tópico antiguo y gracias a Dios ahora se está un poco transformando esa creencia limitante y que nos coloca un poco a hombres y mujeres en estos dos eh, prohibiciones, ¿no? Entonces, no podemos expresar rabia, no nos han enseñado a expresar rabia y es una de las emociones que más retenemos, que más intentamos sofocar, ¿no? Reprimir, esa es la palabra, reprimir. ¿Y qué sucede? Se manifiesta con otras cosas, se manifiesta en el cuerpo la mayoría de las veces. Por ejemplo, hay muchos síntomas que pueden manifestar que estamos reprimiendo rabia, ¿no? Y obviamente no somos conscientes de ello. Uno, por ejemplo, es los dientes, ¿no? A través de los dientes. Cualquier tipo de dolor o de síntomas que podemos tener en la parte de los dientes puede tener relación con rabia, con otras también, con otros conflictos también, pero también con la rabia, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué sucede cuando no nos permitimos expresarla? No la vemos, no la reconocemos. Y entonces, cuando de repente estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento, de crecimiento personal, sale la rabia, ¿no? Y alguien nos dice, pues estás sintiendo rabia, pues esto te pasa por la rabia. O a lo mejor tomamos conciencia de que tenemos rabia y entonces no la queremos ver y decimos, uy, no, 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 eso yo no quiero estar así, no quiero estar rabiosa, no quiero sentir eso dentro de mí, eso es muy feo, eso me hace estar mal, eso me hace estar en tensión, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué decimos? Y a lo mejor nos puede hacer manifestar un comportamiento agresivo o incluso violento, ¿vale? Y a veces podemos hacer daño, hablo tanto psicológicamente cuanto físicamente, a las personas que queremos, ¿no? Porque la rabia se puede canalizar de muchas formas y una de ellas es la violencia, ¿no? Y la agresividad. Y entonces estamos mal porque, claro, no queremos hacer daño, no queremos manifestar esa agresividad, esa rabia, y entonces decimos, la voy a trabajar, la voy a transformar, la voy a cambiar. Y aquí hay un sutil proceso racional que hacemos en nosotros mismos, que es el rechazo. Lo que estamos haciendo es, no quiero ver esto no lo quiero en mi vida, lo voy a cambiar, ¿no? El otro día con una amiga que está conectada hoy, que si quiere comentar algo me encantaría, justo hablábamos de eso, ¿no? ¿Y qué pasa si a lo mejor lo que tenemos que hacer es aceptar que estas emociones y esta rabia o lo que sea que queramos cambiar, eh, la debemos simplemente aceptar? Debemos decir, eso está allí, eso es parte de mí, estoy sintiendo eso, estoy experimentando algo que me está doliendo, pero es así, está allí. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir, pues me rindo a mi sufrimiento. No, quiero decir que para gestionar la rabia, así como otras emociones también, cada una con sus herramientas y su procedimiento psicológico y emocional, debemos primeramente hacer un pensamiento de somos humanos, estamos aquí para experimentar, tenemos unos sentidos, una cabeza, un corazón y hemos nacido para sentir dolor y placer, para sentir las cosas buenas y las cosas malas. Un proceso de aceptación empieza por ahí, por aceptar que el proceso humano, la vida humana, incluye emociones dolorosas que nos molestan, que nos crean problemas, nos causan conflictos eh, y que pues nos estropearán los días muchas veces y que pues lo que sea, ¿no? Que puede seguir y suceder a estas emociones negativas. Pero lo que debemos de transformar, y eso sí, es el pensamiento de que las emociones son buenas y malas, las emociones son negativas y positivas. Eso es una creencia limitante. Las emociones son.
y ya está. El juicio que hacemos después es exclusivamente nuestro y es un juicio porque nos enseñaron a clasificar las cosas como buenas y malas. Esto va bien, esto no, esto es conveniente, eso no, eso nos hace daño y eso no, ¿no? Y no es así, las cosas son como son. Juzgarlas es una manera de darle un valor positivo o negativo, pero allí estamos juzgando a través del ego, ¿no? Realmente no estamos experimentando de forma objetiva, estamos experimentando de forma subjetiva y como víctimas. Somos víctimas de eso, ¿no? Eso es malo, eso me está haciendo daño. Eso es victimismo porque nos sentimos subyugados de alguna manera por esa emoción, porque la creemos mala y nos está haciendo daño, ¿no? Automáticamente y de forma inconsciente nos ponemos en una posición de inferioridad y de, ¿cómo puedo decir? Que no podemos gestionarnos, como si fuéramos incapaces de actuar, de poder llevar esa emoción. Y no es así, no es así. Si yo doy poder a mis emociones, estoy dando poder a mi cabeza de contaminar de alguna manera mi energía. Porque, como he dicho al principio, un pensamiento genera una emoción, que genera una energía, que genera el impacto físico, ¿no? Entonces estoy cediendo mi control, estoy cediendo mi poder. No me gusta hablar de control porque control siempre nos inspira esa sensación de tensión, ¿no? De algo rígido, algo contraído. Me gusta hablar de poder en el sentido de yo sé que tengo el poder para elegir, para decidir qué emoción quiero probar, quiero sentir, cómo me quiero sentir a cada momento. Algo sucede y yo decido cómo tomarlo, yo decido cómo vivirlo, ¿no? No es algo sucede y me hace daño, no. Nuestro poder reside en esto, reside en algo está sucediendo y yo decido cómo quiero vivir esa experiencia, cómo quiero experimentarlo, cómo quiero pues, verlo, ¿no? También, porque también se trata de el punto de vista, de cómo enfocarlo, del filtro que le quiero dar. Dicho esto, cuando quitamos el juicio, lo que estamos haciendo es observar desde lejos lo que nos está sucediendo, ¿no? Si yo veo y reconozco mi rabia y digo, mi rabia está allí, ha aparecido, me está doliendo, ha aparecido porque seguramente hay algo detrás que me lo está desencadenando y seguidamente voy a hablar también de las causas. Está allí y lo estoy experimentando, pero no es la rabia que me hace daño. Soy yo que estoy decidiendo de esta o de otra manera experimentar esa rabia. Entonces tomo la distancia, ¿no? Me alejo de alguna manera de esa emoción y intento verla con objetividad, como si yo fuera un espectador de mis propias emociones. Ahí es donde empiezo a aceptar. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiarla, transformarla, yo no me estoy aceptando, ¿no? Si yo quiero procesarla, transitarla, gestionarla de alguna manera, podríamos usar estas palabras que son más adecuadas, entonces tengo que verla desde lejos, tengo que aceptarla, ¿vale? Ahora, he dicho hablar de las causas, que hablaba de las causas, porque también me gusta siempre precisar el hecho de que para mí cada emoción que surge y cada conflicto que surge, sobre todo bueno, si acudimos de alguna manera a hacer una sesión de terapia, evidentemente es porque hay un conflicto, algo que nos está causando dolor, que nos está preocupando y podemos trabajar de dos maneras, ¿no? Trabajamos los síntomas, que es lo que me está sucediendo ahora, por ejemplo, hago un ejemplo práctico. He empezado un nuevo trabajo y odio a mi jefe. Mi jefe me genera rabia. Estoy sintiendo rabia. Entonces, por la noche tengo bruxismo, ¿vale? Por ejemplo. ¿Por qué? Aprieto los dientes porque estoy muy enfadada con ese hombre que me trata mal, que me grita, que me insulta.
que yo qué sé, que me menosprecia, que me trata como una inútil, etcétera, ¿no? Entonces esa persona acude a terapia y yo le digo, le pregunto, pues explícame bien todo eso que te está pasando. Y ese bruxismo, por ejemplo, no sé, ahora he dicho bruxismo, pero puede ser cualquier tipo de síntoma, ¿eh? Es el síntoma que está apareciendo ahora, ¿no? Y la causa aparente es su jefe, es el conflicto con su jefe en este trabajo. Pero ¿qué pasa detrás de ese conflicto de ese jefe? Siempre hay dos causas para cada conflicto, ¿no? Para mí. Una es la causa aparente, o sea, la que vemos, la más evidente, la que es actual, presente, o sea, en el momento presente, en el ahora. Pero también esta es la secundaria, es la causa desencadenante. Está sucediendo algo en mi vida que me está despertando otra cosa más antigua. Y entonces yo digo, vamos a ver, ¿quién te gritaba antiguamente o en el pasado, ¿no? Puede ser en tu infancia, puede ser hace 5 años, hace 10, hace 50, da igual, en un pasado. ¿Qué te recuerda a ti que este hombre te grite? ¿A quién te recuerda? ¿Quién te gritaba en casa? ¿Quién te humillaba en casa? ¿Quién te trataba como una inútil, etcétera, etcétera, ¿no? Y le vuelvo a proponer todas estas situaciones que la persona está viviendo en un pasado. Y de repente me dice, pues, mi padre, por ejemplo, ¿no? Porque normalmente asociamos el jefe con el padre, pero puede ser un tío, un novio, un marido, un hermano, ¿vale? Porque es la figura de autoridad. El jefe es la figura de autoridad y cuando normalmente asociamos la figura de autoridad con el padre, pero hay muchos otros casos. Esto es de forma general, pero hay muchos otros casos. También puede ser la madre a veces, si es una madre muy dura, dominante. Y entonces vamos allí, vamos a trabajar esa rabia, porque esa rabia que se ha despertado ahora es la rabia que le generó a esa persona en el pasado, que le generó ese conflicto en el pasado. Lo que está sucediendo ahora es que, ¡pum!, se ha despertado y la persona está tomando conciencia de que siente esa rabia y ahora la está viviendo porque no se permitió vivirlo en su momento, cuando podía, bueno, no cuando podía, ¿cuándo era el momento? Porque poder, eso es el camino de cada uno. Cuando te aparece, cuando se vuelve a presentar, pues es perfecto, es tu camino. En la vida a veces aparecen también situaciones como, por ejemplo, un trabajo nuevo y un conflicto con el jefe para que tú trabajes cosas que no has podido trabajar en el pasado por la razón que sea. Entonces, ahí aparece ese conflicto, ¿no? Vamos a trabajar ese conflicto pasado y decimos, vale, hay que gestionar esa rabia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la gestionamos? ¿Voy a matar a mi jefe? No, no se puede, ¿no? Aunque a algunos le gustaría, pero no se puede. Y no es justo. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos herramientas para gestionar la rabia. En terapia hay diferentes herramientas muy distintas relacionadas con diferentes técnicas para poder trabajar la rabia. Una de ellas, por ejemplo, pongo un ejemplo así por quien le pueda interesar, es trabajar con un testigo. Un testigo es un objeto inanimato que representa o le damos digamos, no me sale ahora la palabra, le damos el papel de esa persona con la cual tenemos ese conflicto y lo que hacemos es desahogar esa rabia o esa emoción ligada a esa persona con ese objeto, con ese testigo. Y entonces, pues, no sé, esa persona que me ha causado daño, pues voy a golpear este objeto porque en su día no pude, o le voy a gritar, o le voy a decir todo lo que quiero, ¿no? Este trabajo con el testigo es bastante fuerte porque sí que expresamos toda esa rabia, ¿vale? Pero sacamos todo lo negativo, ¿no? También, y está bien, ¿eh? Porque estamos trabajando con un objeto inanimato y es simplemente un papel, o sea, un objeto que tiene un papel, que es como que funciona como de actor
y es una manera de desahogar toda esa rabia que no podemos, porque no es justo, desahogarla contra la persona que realmente está dirigida, ¿no? Y después hay otras maneras que son quizás menos fuertes y más creativas de canalizar la rabia, que es a través de las artes. Por ejemplo, a través de la música, del canto, de la pintura o bien a través del deporte, que también el deporte es una herramienta fantástica para poder trabajar y de alguna manera expresar esa energía contenida, porque la rabia además genera como una energía, ¿no?, de presión, de tensión interna, que es muy fuerte. Ahora tengo a mi gato maullando ahí porque quiere salir y seguro que está sintiendo rabia porque quiere salir a la calle. Pues si lo escucháis, está allí. El deporte decía. Por ejemplo, hay algunos deportes como el, ¿cómo se llama? El body combat, las artes marciales y estos deportes que son una manera de desahogar la agresividad pero contenida, controlada, ¿no? Porque claro, lo haces en un lugar donde tienes un maestro, un entrenador que te ayuda a canalizar eso de una forma controlada y segura, ¿no? Sobre todo. Eso también es una buena herramienta. Dicho esto, me gustaría volver al tema de antes. Estas son las maneras de poder expresar de una forma segura la rabia y sobre todo de no expresarla contra quien nos la causó, ¿no? De alguna manera, que bueno, no es que la causó, sino que nosotros nos sentimos heridos en su momento y sentimos esa rabia. Ahora, una vez que hemos trabajado esa rabia, que la hemos canalizado, la canalización, la expresión de esa rabia nos permite tomar conciencia, ¿no? Decíamos antes, y tomar conciencia de una forma mucho más fuerte, mucho más viva, porque la estoy sintiendo en mí. Cuando rechazamos la rabia, así como cualquier otra emoción, no la estamos sintiendo, no la queremos sentir, porque no queremos sentir el dolor realmente, porque duele, hace daño y es normal y no queremos sufrir, pero rechazamos una parte de nosotros. Y aparte de que va a volver, porque si no la expresamos, si no la reconocemos ahora, volverá en algún momento de nuestra vida, seguramente con otros conflictos. Aparte de esto, además, nos estamos negando, ¿no? Y aquí me gustaría hablar de las personas, porque veo que hay algunas personas que trabajamos con las terapias naturales, me gustaría decir y comentar eso que yo he experimentado en primera persona, el hecho de que sobre todo cuando trabajamos con espiritualidad, con ese tipo de trabajo, ¿no? Con ayudando, acompañando a los demás a sanar sus emociones, es como que nosotros debemos de ser siempre felices, siempre bien, siempre alegres, siempre dar la buena cara, siempre sonrientes, siempre positivos, porque debemos de dar ejemplo. Eso es absurdo, irreal, no es verdad, no es justo. Y voy a explicar todo esto porque, primero, no es real, porque también somos humanos, también estamos mal, también sentimos rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos conflictos. Es más, probablemente tenemos muchos más conflictos que las personas que acuden a nosotros, porque por eso nos metimos en ese mundo, por eso somos terapeutas. Una vez un maestro, un profesor mío me dijo, los terapeutas somos la gente más jodida de todo el mundo, porque nos metimos en el mundo de las terapias naturales porque tenemos muchos problemas. Y es verdad, porque cuando descubrimos tener varios conflictos y empezamos a entrar dentro de nosotros, pues tuvimos esa inspiración de decir, voy a profundizar más porque aparte de esto también tengo esto y también lo otro y también lo otro y quiero eso y quiero cambiar eso y quiero transformar lo otro. Fíjate, quiero cambiar, quiero transformar. Y entonces nos metimos en las terapias, ¿no? Entonces tenemos muchos conflictos y es natural que sintamos rabia, pena, tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Y además, si los rechazamos, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y también a las otras personas. ¿Cómo puedo yo acompañar a una persona a gestionar su rabia y su depresión si yo no me permito expresarla? No puedo.
No puedo. Si yo digo, no, no, tengo que estar bien siempre, tengo que estar siempre positiva, ¿cómo acompaña a una persona que está deprimida si no me permito vivir esa depresión? ¿Vale? Y eso va dirigido exclusivamente a los terapeutas. Y además es irreal y surreal también diría decir tenemos que estar siempre positivos. No, eso es absurdo porque estamos creando un conflicto queriendo estar siempre positivos. Estamos reprimiendo todas estas emociones negativas que son parte de la vida también y que son necesarias para poder experimentar según qué vivencia y poder evolucionar en algún ámbito de nuestra vida, ¿vale? Eh, si tenéis alguna pregunta, ese es el momento ideal porque estoy haciendo un resumen mental para ver si he dicho todo, si quiero añadir algo. Eh, sí, también mañana quiero hacer quería añadir eso, un post sobre Holly. Holly es la flor de Bach que nos ayuda a expresar la rabia, a gestionarla de alguna manera. Y fíjate que las flores de Bach, yo siempre hablo de las flores, sabéis que trabajo mucho con las flores y que también enseño a trabajar con ellas. Las flores de Bach son una herramienta que la primera cosa que hacen es hacerte tomar conciencia, hacerte ver esa emoción que de manera natural no pudiste ver o no pudiste sentir, que rechazaste por alguna razón o que simplemente es tan dolorosa que no te permites vivirla, ¿no? A veces también sucede, es como algunas experiencias pasadas que son muy dolorosas y las olvidamos, ¿no? Las almacenamos en el inconsciente porque es demasiado doloroso recordarlas y vivirlas. Entonces, lo primero que hacen las flores de Bach es hacerte ver esta emoción y después te permiten expresarla. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo cuando tomamos algunas esencias como Holly, y yo sé mucho de esto porque he tenido y tengo mucha rabia dentro de mí, por eso estoy hablando de eso ahora, porque sé de lo que hablo. Hay algunas esencias que te las hacen vivir las emociones, te las aparecen como un huracán. O sea, por ejemplo, yo hago una sesión de terapia y el terapeuta me dice, vale, aquí tenemos un conflicto con la rabia, ¿no? Hay rabia no expresada que tienes que sacar. Pues yo me tomo Holly, ¿no? O doy a la persona Holly, en el caso de que sea terapeuta o terapeutizada. Y Holly, de repente, te tomas durante unos días y al principio no pasa nada y de repente a los 2 o 3 días empiezas a sentir una rabia y vas por la calle, quieres matar a todo Dios, o sea, a toda la gente que tienes en casa, a la gente que ves en la calle. ¿Por qué hacen esto? Y es maravilloso en realidad. Porque las flores te están diciendo, mira que estás vibrando así, estás vibrando en esa frecuencia, pero no lo quieres ver. Y eso, el poder verlo, te ayuda a evolucionar, te ayuda a crecer y a aceptar ese conflicto que está en ti, esa emoción que está en ti, que es la vía para poder crecer como persona, ¿no? Y entonces te las muestra y te las hace sentir de una manera muy bestia, muy fuerte. Algunas flores son más contundentes que otras, otras son más dulces. Y cuando las tomas durante un tiempo, por ejemplo, cuando tomas Holly durante un tiempo, pues pasas por ese pequeño proceso. No siempre sucede, pero a veces sucede. Pasas por ese proceso que estás unos días, que sientes mucha rabia, se te amplifica esa emoción y después va como paulatinamente desapareciendo poco a poco y es como que te vas apaciguando, ¿no? Y sientes como poco a poco paz, porque Holly también es una esencia junto con otras también, porque yo siempre, sabéis que digo, hay que mezclar esencias, porque las esencias, las flores de Bach trabajan en sinergias conjuntamente. Pues Holly es una esencia que te da mucha paz interior, ¿no? Te relaja mucho a nivel después de haber hecho su trabajo, ¿no? A nivel interior. Y pues te permiten hacer todo ese proceso de reconocimiento de esa emoción
de expresión de la emoción, de vivencia, de poder vivirla, de poder sentirla en tu piel para después soltarla y dejarla ir. Cuando experimentamos la emoción, cuando experimentamos la rabia, nos permitimos vivirla y sentirla, entonces es cuando la soltamos. Si no nos lo permitimos, no la soltamos y sigue acompañándonos. Y a lo mejor la escondemos durante un tiempo, la reprimimos durante un tiempo, pero vuelve a aparecer en otra situación. Y muchas veces se esconde la rabia, muchas veces se disfraza de tristeza. ¿Cuántas veces os ha pasado, sobre todo a las mujeres, de llorar de una manera desesperada y decir, estoy muy triste, pero en realidad no estás triste, estás rabiosa y estás llorando de rabia, pero no lo reconoces? Y a veces te hace falta una ayuda, un acompañamiento, ¿no? Para poder reconocerlo. A mí al principio, cuando yo empecé a trabajarme, me pasaba mucho. Cuando lloraba, pensaba que lloraba de tristeza, pero en realidad era rabia reprimida que se expresaba en forma de tristeza, y a las mujeres les pasa un montón, por la razón que he dicho al principio, que no nos permitimos, por educación, por cultura, expresar rabia, ¿no? La mujer no tiene que expresar rabia, no está bien, no es correcto. Pues mañana voy a hacer un post sobre Holly, voy a postar la foto de las flores de Holly y hablar un poquito más de eso también. Y bueno, si no hay más preguntas, de momento yo con la rabia termino aquí. Os recuerdo que el viernes voy a hacer un directo en mi grupo Facebook. Quiero estar tranquila y relajada, que para poder verlo tenéis que entrar en el grupo. Podéis mandarme la solicitud para entrar en el grupo y poder verlo. Y vamos a hablar de cómo poder equilibrar, aliviar la ansiedad trabajando el momento presente, el aquí y ahora, junto con Cristina Ferrario. Así que nada, os agradezco muchísimo haber estado conectados todos y nos vemos en el próximo directo. Y bueno, ya sabéis, si seguís poniendo comentarios o en un segundo momento, os contestaré por ahí. Muchas gracias a todos. Hasta luego.